esta mañana, en nuestra tercera parte de la guerra espiritual, comenzamos a analizar el llamado a fortalecernos en el Señor. El primer llamado que nosotros pudimos estudiar en la Biblia, en la primera conferencia, fue el llamado al valor. Hemos sido llamados a pelear. Hemos sido llamados a no darnos por vencidos. Hemos sido llamados a que nuestro ánimo se desanime, a que no nos sobrevengan ideas de derrota. Y todas estas situaciones son por causa de aquel que nos ha dicho: yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo y que te doy los ánimos y la energía y el poder para que sigas viviendo para mí. Entonces, en la vida cristiana no puede haber cobardes, no puede haber personas que avienten la toalla y que se bajen del caballo y que ya no sigan peleando, por la sencilla razón de que si alguien avienta la toalla y alguien deja de pelear y alguien dice: ya estoy cansado, son demasiadas pruebas, lo único que esta persona demuestra es que no es hijo, hija de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque dice Primera de Juan capítulo 5, que todo aquel que es hijo de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios nos ha impartido de una forma sobrenatural dentro de nosotros una confianza sobrenatural en Él, en su poder, en su fuerza. Y en esos momentos de desmayo que ya no podemos, que ya, Dios mío, son demasiadas las cosas, es en ese momento cuando Dios quiere que nosotros experimentemos que Él es un Cristo resucitado. El segundo llamado a la guerra espiritual que vimos la clase pasada fue el llamado a la disciplina, la importancia de nosotros de tener vidas disciplinadas en la manera de dormir, en la manera de orar, en el estudio de la Biblia, hasta en la manera de comer. Necesitamos hacer ejercicio, necesitamos tener una regularidad constante, porque la característica de la vida disciplinada es la regularidad y la constancia. Si ustedes quieren ver a una persona de doble ánimo, la persona que se levanta temprano lunes, martes y miércoles, el jueves se levanta tarde, el sábado también, pasan 3 semanas, otra vez le vuelve a entrar las ganas de levantarse temprano y nunca mantiene una constante regularidad ni constancia en su vida del espíritu. Entonces, nadie podrá en esta mañana, sin una vida disciplinada, poder ser un buen soldado de Jesucristo. Y una vez que hemos visto pues el llamado al valor y a la disciplina, ahora vamos a ver en esta mañana en Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10, que el apóstol Pablo nos llama a fortalecernos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Son demasiados los enemigos que tenemos, son demasiadas las pruebas que enfrentamos, nuestra carne por dentro es frágil, enfermiza, el mundo tiene demasiadas tentaciones y los poderes y las huestes espirituales de maldad son demasiado poderosas para que ningún cristiano pueda atreverse a pelear sin el poder del Señor. Las palabras del versículo 10 del apóstol Pablo, en el original griego, dicen lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, saquen fuerzas del Señor, porque nosotros no tenemos ninguna. Saquemos la energía, el poder, la fortaleza, el ánimo, la sabiduría, la dirección de Él, porque nosotros somos incapaces, incompetentes, inadecuados, débiles, tontos, para poder enfrentar con enemigos tan grandes como el mundo, la carne y Satanás. Entonces el apóstol Pablo nos invita a que nosotros aprendamos
a conectarnos a ese, es como un enchufe que necesita una pila a cargarse. Hay pilas recargables que se les baja la batería y todos nosotros tenemos que entender que todos los días se nos bajan las baterías. No somos autorrecargables porque no tenemos dentro de nosotros ni la fuerza, ni la sabiduría, ni el poder para poder mantenernos recargables. Tenemos que conectarnos todos los días a la fuente de poder y sacar de Dios, sacar de su poder la sabiduría, la fuerza, la dirección que nuestra vida necesita. Y si no aprendemos a fortalecernos en el Señor, a sacar sus fuerzas de Él, no vamos a acabar la vida cristiana. Habiendo entonces sido exhortados en los últimos estudios para tomar decisiones firmes, mostrar valor y una vida desarrollada y disciplinada, ahora nos tenemos que volver al origen de nuestra fortaleza. ¿Por qué tantos cristianos comienzan, ya no puedo, me siento así, me siento asado, por acá o por allá, y hermano, y ya pasan 15 días y no va a la iglesia? ¿Y por qué hay tantos cristianos con problemas tan serios emocionales, donde no tienen ellos la fuerza, se derrumban ante las pruebas totalmente, recurren a las pastillas tranquilizantes o recurren al alcohol, porque no tienen la fuerza interior para poder enfrentar estas pruebas tan grandes, repito, que todos los días, todas las semanas, todos los meses no sobrevienen? ¿En dónde está el origen de la fortaleza del cristiano? La fortaleza de un general radica en sus tropas. La fortaleza de una ave para poder elevarse sobre las circunstancias radica en sus alas. La fortaleza de un oso radica en sus garras y en los dientes que él tiene. Sin embargo, la fortaleza de los cristianos radica totalmente en Dios, porque nosotros no tenemos ninguna. Dice en Zacarías 4:6, no es con espada, o sea, no es con el poder del brazo ni de la carne, ni tampoco es con el ejército, no es por la multitud de amigos que tengas, ni la multitud de personas que te pueden ayudar. Dice la Biblia, es con mi espíritu. No es con espada ni con ejército, es con mi espíritu. Es el Espíritu de Dios, el único que puede darnos la fuerza para poder seguir peleando para Él. Dios le dio a David una fortaleza sobrenatural cuando se enfrentó con un gigante llamado Goliat. He aquí un gigante de 2,85 metros de estatura, casi 3 metros de estatura, con un escudo grandísimo de acero, con una lanza que medía casi el doble de la estatura de él, una espada gigantesca y una amenaza contra los ejércitos del rey Saúl, diciéndoles durante muchos días, ¿quién de ustedes se atreve a pelear contra mí? Y ahí estaban los soldados más diestros del rey Saúl, tratando de pelear con el gigante Goliat, y nada más de ver su estatura, su fuerza, su escudo, su lanza, sus botas, su voz, la fuerza física que tenía, durante muchos días, los soldados del ejército del rey Saúl tuvieron miedo de pelear. Sin embargo, un pastorcito, hijo de Jesse, llamado el rey David, que no era rey en esa época, desde luego, tenía una confianza tan grande en Dios. Durante sus tiempos allá en el campo, se enfrentó a osos, se enfrentó a leones de 15, 16 años de edad con una sola onda. Y él se dio cuenta al enfrentarse a un oso y al enfrentarse a un león que no radicaba la victoria en la fuerza física, que no radicaba en su habilidad, sino que radicaba totalmente en el poder de Dios. Entonces él se acercó al rey Saúl y le dijo a Saúl, yo puedo pelear contra ese gigante. Lo primero que el rey Saúl hizo fue ponerle la armadura de un muchacho joven, y lo primero que hizo David fue sentirse incómodo con esa armadura, y esta es la forma en que el mundo trata de alistarnos para la batalla. El mundo quiere programarnos y el mundo nos quiere dar las fuerzas que el mundo usa para enfrentarnos a la guerra espiritual, y David se quitó la armadura del rey Saúl y dijo, no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Y se baja al campo de batalla el rey David, y ve al gigantote, y el gigante al ver al chaparrito del rey David, lo único que le hace es darle más coraje. Y decirle, ¿cómo me envían de carne de carroña a este güero cara de lombriz de aguapuerca
¿Cómo se atreven ustedes a creer que este muchacho güerito con pelos chinos pueda atreverse a pelear contra mí? Y comenzó a reírse el gigante Goliat. El rey David no hizo absolutamente ningún aspaviento, se acercó con unas piedras, llenó su zurrón de las piedras, y cuando estuvieron frente a frente, comenzó David a gritar: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, judío filisteo incircunciso. Y agarró David su onda, y todo el cuerpo lo tenía protegido el gigante Goliat, menos la frente donde el casco estaba de esta forma. Y ahí fue precisamente donde David acomodó esa piedra que hizo que Goliat cayera sobre su cabeza. Ya caído, sacó su espada, le cortó la cabeza, y el ejército del rey Saúl no podía creer que un muchacho se había enfrentado en el valor y en la fortaleza de Dios y había derrotado a un gigante que había avergonzado cientos de días a cientos de los soldados del rey Saúl. Yo quiero preguntarte a ti en esta mañana, ¿cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son esos problemas tan grandes que tú ves y dices, no puedo? ¿Cuántas veces hemos visto unos problemas del tamaño de la montaña y vemos tan grande a Goliat que se nos quitan las ganas de pelear? Es demasiado grande el problema, de esto no voy a salir, esto no va a poder solucionarse. Y si tú sigues viendo a los problemas como los veían los soldados de Saúl, nunca podrás vencer. Necesitamos ver los problemas en el nombre de Jehová y vencerlos en el nombre de Dios. Nosotros no podemos vencer nada, es Dios el que pelea por nosotros. Tenemos que confiar en Él y tenemos que saber que Dios está de nuestro lado siempre que nosotros querramos pelear con una vida santa. Nuestra responsabilidad, pues, en la vida cristiana es portarnos con valor porque Dios está de nuestro lado. Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. El profeta Isaías dice en el capítulo 35, versículo 4, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y te salvará. Dios dice a aquellos que ya en su corazón sienten desmayar, no tengan miedo. ¿No vivo yo, dice el Señor? ¿No soy yo más grande que cualquier problema? ¿No acaso resucité de entre los muertos? ¿No podré cambiar yo tu matrimonio? ¿No podré cambiar yo tu familia? ¿No podré cambiar yo tu trabajo? ¿No podré cambiar yo tu destino? ¿No podré cambiar tus circunstancias? Díganme si no puedo, dice Dios. Dímelo si no puedes, dice el Señor. Dímelo ahorita. Y si tú me dices que yo no puedo, entonces yo no soy Dios, dice el Señor. Porque si Dios no puede hacer milagros, si Dios no puede cambiar nuestras vidas, entonces Él no es Dios. Una vez Cristo le dijo a los discípulos, si ustedes tuvieran fe, como un grano de mostaza, o sea, no se necesita una fe grandísima, se necesita tener una fe de calidad. Le podrían decir a esa montaña, desgájate y trasládate al mar, y la Biblia dice que la montaña obedecería. ¿Estaba Cristo realmente y literalmente diciendo que podemos tener la fuerza mental para transportar objetos, la teletransportación o la telequinesis? No estaba Cristo hablando de eso. Jesús nos está diciendo que cuando nosotros tuviéramos un problema tan grande como esa montaña y creyéramos, nada más, creyéramos que Dios es poderoso para transformar ese problema y desaparecer ese problema, la Biblia dice que el problema desaparecería. Y lo único que necesitamos es tener fe en Dios. Para que nosotros podamos verdaderamente vencer y podamos nosotros saber de qué consiste o en qué consiste el resultado de nuestras luchas, quiero que apunten ustedes
las 4 cosas que necesitamos nosotros, son en estas 4 cosas en las que va a depender nuestra victoria. Vuelvo a repetir, el resultado de nuestra lucha y de nuestras victorias en la vida van a depender de estos 4 factores. Número 1, va a depender en primer lugar del poder y de la fuerza de Dios. Nunca, 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 nunca en nuestras fuerzas. Nunca en nuestras habilidades. Nunca en nuestra sabiduría. Nunca en mis planes, ni en mis proyectos, ni en mis métodos, ni en mis estrategias. Todo el resultado tendrá que ser de Dios. Dice Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando Josué se enfrentó a la primer ciudad que enfrentaba la tierra de Canaán, y antes de poder avanzar hacia adelante, la ciudad más grande que enfrentaba Josué inmediatamente al cruzar el río Jordán fue la ciudad de Jericó. Y esta ciudad era una fortaleza inexpugnable. Dice el capítulo 6 de Josué, nadie entraba dentro ni nadie salía. O sea, no había forma, ni rendija, ni candado, ni hoyo, ni por paracaídas, ni por ningún lado de poder entrar ni de poder salir. Era puertas de bronce, cerrojos de acero. Y las órdenes para entrar a Jericó fueron las siguientes. Josué, ven para acá. Olvídate de arcos, de escaleras, de estrategias militares, de hacer pesas, de irte a correr en las mañanas para poder vencer a los soldados. Olvídate de todo eso. Lo que tú vas a hacer, le dijo Dios a Josué, es, durante 7 días, vas a ir con todo tu ejército y le vas a dar una vuelta alrededor a Jericó sin decir nada. Ni palabra, ni grito, ni éntrenle, ni nada de nada. El segundo día vas a hacer lo mismo y le vas a dar una vuelta a Jericó. Al tercer o cuarto día, yo estoy seguro que los soldados arriba de las murallas de Jericó comenzaron a burlarse del ejército de Josué. A estos han de haber dicho, ya les calentó el sol. Están locos de remate, están dando vueltas y vueltas, ni nos avientan flechas, ni nos gritan, y ya me imagino las burlas, y me imagino también al cuarto o quinto día los generales de Josué teniendo una junta y comenzando a preguntarse si Josué no se había comenzado a volver loco. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo que las murallas de Jericó cayeran? Lo que hizo que las murallas de Jericó cayeran, escúchenme muy bien, fue la obediencia a las órdenes de Dios. Aparentemente era locura, aparentemente era irracional. ¿Cómo estar marchando alrededor de la ciudad para que cayeran? Pues en el 7º día le dieron 7 vueltas y que sacan las trompetas y comienzan a tocar, y en ese momento la ciudad de Jericó cayó sin ningún esfuerzo, ni sabiduría, ni poder humano. Las murallas de Jericó cayeron bajo el poder de Dios, y así caerán todos tus problemas, con el poder de Dios. No trates de cambiar a tu esposo, no le quemes ya los frijoles, no le avientes ya la puerta. No es tu esfuerzo, no son tus bibliazos, no es tu agresión lo que va a cambiar a una persona, es el poder de Dios. No trates de cambiar a tu socio, no trates de cambiar a tus hijos en la forma en que tú quieres, déjale todo, tienes que depender de Dios. Dios vive. Dice en Proverbios 21:31, el caballo se alista para la batalla, mas de Jehová es la victoria. No hay consejo, dice la Biblia, ni sabiduría, ni inteligencia contra Jehová. El caballo se alista para la batalla, pero es Dios el que da la victoria. La gente puede tomar muchas decisiones, la gente puede decir muchas cosas, y alguien te puede amenazar y decirte, mañana voy y le cierro la iglesia, mañana voy y te cierro tu negocio, mañana quedarás en la ruina, vas a perder tu trabajo. Acuérdense,
No son los hombres los que tienen la última palabra, es Dios. Él es el que da la victoria, Él es el que nos fortalece, Él es el que está a nuestro lado, Él es de quien depende nuestra victoria. En segundo lugar, va a depender de nuestra vida de santidad. Va a depender de nuestra vida de santidad. Dice el Salmo 66:18. Si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ustedes no se imaginan el poder tan grande de un hombre, de una mujer y de un joven santo en toda su manera de vivir. Dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí la palabra justo no se refiere a la posición que todos los cristianos tenemos de justicia delante de Dios. Se refiere a la justicia práctica, a la conducta diaria en nuestra vida irreprensible delante de Dios. La palabra puede, ahí en el griego, en Santiago 5:16, es la palabra griega energemas, que significa energía. Entonces, fíjense lo que dice Santiago 5:16. La oración de un hombre santo, la oración de una mujer que vive una vida limpia delante de Dios, desata, libera la energía y el poder de Dios, y Dios concentra su poder, su energía en aquello que ese hombre y esa mujer le está pidiendo. La oración eficaz, la oración de súplica, la oración ferviente de un hombre y una mujer santos son el poder más grande que hay en este universo. Solo estas oraciones, proviniendo de corazones santos y fervientes, pueden poner en acción y liberar el poder de Dios. Si nosotros vivimos una vida de pecado, si nosotros no estamos caminando con Dios en rectitud, si nosotros somos personas que dejamos mucho que desear en nuestra vida particular, tú no puedes esperar que la victoria sea de ti. Jamás Dios le dará la victoria a ninguna familia, a ninguna persona, a ningún joven que no viva una vida santa delante de Él. En tercer lugar, va a depender de si estamos usando las armas espirituales. En tercer lugar, nuestra victoria dependerá si estamos usando armas espirituales. Dice 2 Corintios 10, del 3 al 5, porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas con que los cristianos peleamos, no es una 45 ni un Smith & Wesson, ni una Cobra 38 especial, ni tampoco es mi compadre el fulano de tal que tiene mucho dinero. Mis armas para pelear en la vida espiritual no son carnales, sino poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, en tercer lugar, tenemos que asegurarnos que las armas que estamos usando son las armas de la luz. Son las armas espirituales. ¿Cuáles son estas armas espirituales? Dice Efesios 6, sobre todas las cosas tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y orando en todo tiempo, en toda oración y súplica por todos los santos en el Espíritu. Tenemos armas, pues, que son la palabra de Dios, y es la única arma ofensiva que tenemos. Cuando Cristo se enfrentó a Satanás, le citó la Biblia. Cuando tú quieras vencer los ataques mentales de Satanás, cuando quieras vencer la duda, la depresión, el miedo, el temor, necesitas la palabra de Dios. Pero si en el momento que te viene el miedo, en el momento que te viene la duda, en el momento que comienzas a temblar, tú no tienes la palabra de Dios en tu mente memorizada, ¿cómo puedes entonces enfrentar a los ataques del maligno?
Vean la importancia de estar memorizando este santo libro para que en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, podamos decirle a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si tú no sacas el escudo de la fe cuando Satanás te comienza a atosigar y a derrocar y a desanimar y te sientes que ya viene la carga sobre ti, viene sobre ti, te sientes desmayar, y no sacas en ese momento el escudo de la fe, el diablo te va a destruir. Nos va a destruir. La fe es lo único que puede detener los dardos del maligno. Nuestra confianza en Dios en ese momento. Hincarnos en ese momento. Oh Dios, te pido que me protejas. Oh Padre Santo, guárdame de esto. Oh Padre Santo, te encargo esto. Y en ese momento, dice la Biblia, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tenemos que aprender a usar las armas de la oración, la fe y la palabra de Dios para poder vencer. Y finalmente, en cuarto lugar, necesitamos, para depender de nuestra victoria, tener una vida marcada, empapada, caracterizada por la oración. Ningún cristiano, ninguna muchacha, ninguna mujer, ningún hombre, jamás en la vida podrá obtener nada, nunca, ni cambios de Dios, si no es a través de una vida metódica, regularizada, constante, disciplinada de oración. ¿Ya tienes tú esta vida de oración en tu vida particular? ¿Ya tienes un momento en el que todos los días te levantas a cierta hora metódicamente, después de comer te vas a tu cuarto y te vuelves a hincar, antes de acostarte te vuelves a hincar, te metes a un baño, oras, vas en el camión, oras? ¿Tienes tú ya esa vida de oración caracterizada constantemente por el Espíritu de Dios? Dice Marcos 14:38, velad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Nuestra carne no puede, repito, contra enemigos y tentaciones tan grandes como las que estamos rodeados. Necesitamos una vida de oración. Ahora bien, es importante que nosotros también sepamos que dentro de nuestra vida cristiana tenemos una conciencia. ¿Qué es la conciencia famosa que muchos psicólogos y psiquiatras mencionan? ¿Qué es esa voz que hombres en una colonia de repente en la noche no pueden dormir, se levantan a las 5 de la mañana, van a la delegación y se entregan ante un juez y le dicen al juez, señor juez, mi conciencia no me deja en paz, soy un asesino, maté a mi esposa anoche? ¿Qué es esa voz que los hombres muchas veces les despierta los sentimientos de querer ahogarla, porque si no la ahogan se creen volver locos? La palabra conciencia tiene dos raíces principales, una es con y la otra es ciencia, de ahí viene conciencia. La palabra con significa dentro, la palabra ciencia o gnosis en el griego significa conocimiento. Entonces la palabra conciencia significa conocimiento interior. Dios, dice la Biblia, vean en Romanos capítulo 2, ha dejado en todos los seres humanos, llámese jíbaros, aucas, apaches, chichimecas, aztecas, caucásicos, irlandeses, alemanes, judíos, no importa la raza, no importa el dialecto, no importa la tribu, todos los seres humanos, sin ninguna excepción, traen dentro de su vida interior una voz sobrenatural. ¿Cuál es la razón por la cual Dios ha puesto esta conciencia, esta voz interna dentro de nosotros? Romanos 2, del 12 al 15, nos da una explicación y nos dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley
hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Si tú quieres saber en esta mañana qué hay de los apaches que nunca oyeron a Cristo, qué hay de los aztecas que nunca oyeron a Cristo, qué hay de mi abuelita que nunca leyó la Biblia como yo, qué hay de tanta gente que se muere sin conocer la Biblia y lo que nosotros hemos conocido, si tú quieres saber cómo los va a juzgar Dios, este pasaje nos los enseña. Y nos dice que cuando estén delante de Dios, Dios recurrirá a qué cosa. Como murieron sin ley, la ley es la palabra de Dios. No conocieron la ley de Dios, tenían otra ley de Dios escrita desde que nacieron. Y cuando Dios los juzgue, los juzgará conforme a la forma como respondieron a su conciencia. Esta conciencia que Dios ha puesto, o esta voz interior dentro de nosotros, despierta y se sensibiliza cuando nos convertimos a Jesucristo. Y el cristiano comienza a descubrir que cualquier cosita ya le es pecado. Antes el cristiano iba pero pachangas y eso y ni se molestaba. Y ahora las cosas más pequeñas ya le molestan. Ya nos molesta oír groserías. Ya nos molesta, antes una pluma que me encontraba, no hombre, todos los días me encuentro plumas. Ahora ya ni siquiera me le echo ahora ya digo en la iglesia, ¿de quién es? Ahora busco su dueño, me encuentro una cartera, ya no me la he hecho, no, pues acabo que me la encontré, yo no me la robé. Ahora ya no lo hacemos tampoco, no sensibilizamos al pecado, ya evadimos impuestos y ya nuestra conciencia no nos deja en paz, comenzamos a despertar y a ser sensibles a la voz de Dios. ¿Y qué relación existe entre la conciencia y la fuerza de Dios? Miren ustedes, la Biblia dice que la conciencia puede ser cauterizada. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. La conciencia puede ser corrompida. Tito 1:15. El apóstol Pablo, por ejemplo, vean 2 de Corintios capítulo 1, le importaba en demasía mantener su conciencia libre de acusación. Dice 2 de Corintios 1:12. Y dice el apóstol Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo estaba preocupado constantemente que a cualquier lugar donde fuera, a una casa, a un estudio, a una reunión de oración, al trabajo, donde quiera que se presentaba, a él le molestaba que su conciencia lo acusara. Y nosotros debemos de mantener lo que se llama una buena conciencia, porque cuando nosotros no tenemos una buena conciencia, haz de cuenta, si tú en esta mañana le debes dinero a alguien y no se lo has pagado, no puedes tener una buena conciencia. Tu conciencia te tiene que estar molestando si es que a lo mejor ya hasta la corrompiste, la cauterizaste. Porque cuando el ser humano le dice a la conciencia, cállate, que te calles te estoy diciendo, que se calle le estoy diciendo, y comienzas a ahogar esa voz dentro de ti, Dios te deja que tú mates tu conciencia, que la corrompas, que la cauterices, y en ese momento ya no tienes ninguna fuerza interna para poder escuchar qué quiere Dios con tu vida. Y tenemos que tener cuidado nosotros de no ahogar la voz de la conciencia, porque perdemos el poder de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 1, dice el apóstol Pablo que los cristianos que no responden a su conciencia se van a alejar de Dios. Dice 1 de Timoteo 1, del 19 al 20. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando algunos, naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo,
y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dice la Biblia que así como un barco, cuando pierde el ancla y vienen las tormentas y no tiene velas, queda totalmente a merced de la deriva, naufraga totalmente y se estrella contra los arrecifes, así es la vida del ser humano. La vida del ser humano, que no tenga estabilidad, que no tenga un ancla, que no tenga convicciones, acabarás naufragando en cuanto a la fe. Tu vida será azotada contra los arrecifes y contra las rocas del mundo por causa de que no quisiste responder a tu conciencia cuando Dios te habló y te dijo, arrepiéntete. Y finalmente, en cuanto a la fortaleza de Dios, necesitamos nosotros considerar lo siguiente. Para fortalecernos en el Señor y en la fuerza de su poder, necesitaremos 2 actos de fe, 2 actos de confianza importantísimos. El primero es el siguiente. Para que tú puedas tener fuerza interior, para que tú puedas tener una confianza total, incoluble en el poder de Dios, necesitas, en primer lugar, estar convencido de que de Dios es la fuerza y el poder. ¿Cómo puedo, me preguntarás tú, estar convencido de que, yo quiero estar convencido de que de Dios es la fuerza y el poder? Muy sencillo. ¿Cuántas horas lees la Biblia a diario? 5 minutos. ¿Cuánto tiempo pasas en oración diario? 20 minutos. No creo que estés convencida que de Dios es el poder. Porque si estuvieras convencido que de Dios es el poder y que aquí está en la Biblia la fuente de nuestra fuerza interior, de nuestra seguridad y de nuestra dirección, pasarías más tiempo a solas con Dios en su palabra. Mientras tú no estés convencido, cuando vengan las pruebas, tendrás que recurrir a los tranquilizantes. Tendrás que recurrir, como en las películas de vaqueros, un whisky, por favor. En cuanto el vaquero tiene problemas, en cuanto el macho de su casa tiene un problema con la señora, lo primero que hace es preparan un trago. ¿No se han fijado ustedes? Tipo a la Frank Sinatra. Inmediatamente lo primero es un trago. Porque si no tienen ese trago, no tienen fuerza interior para enfrentar los problemas de la vida. Y en segundo lugar, necesitamos entender lo siguiente. De que este poder de Dios, hermanos en Jesucristo, de que esta fuerza de Dios están a nuestra disposición. Si tú no estás convencido de que de Dios es la fuerza y que ese poder está a tus órdenes, a tu disposición para poder ser puesto en trabajo y en energía a tu favor, nunca conocerás la fuerza de Dios. Dice Efesios 3:20. Todo el mundo debe saberse este versículo de memoria. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso, todo omnipotente, el Dios del cielo y de la tierra, que dijo que haga la tierra y apareció la tierra, que sean las estrellas y que apareció las estrellas, el Dios que dijo y fue hecho, el Dios que manda y sostiene a los millones de ángeles con el poder de su palabra, ese Dios, aquel que es poderoso para hacer, dice la Biblia, para hacer todas las cosas, no algunas, todas las cosas. ¿Y cómo las hace? Mucho más abundantemente, mucho más grande, mucho más allá de nuestra imaginación, de lo que le podemos pedir o entender. Y Dios dice que todo esto que Él hace, escúchenme muy bien, lo hace según el poder que está dentro de nosotros. Ese poder es liberado por medio de la oración. Despidámonos en oración. Miren que les mando que se esfuercen y sean valientes. No tengan miedo,
estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esfuércense y sean valientes, he aquí dice el Señor, yo vengo a tu vida pronto. Vengo a librarte. Vengo a fortalecerte. Ninguno de los que han confiado en mí han sido avergonzados. Yo honro a los que me honran. Y me encuentran los que temprano me buscan. He aquí yo soy Dios, dice el Señor, El Shaddai, el Todopoderoso. ¿No seré capaz de ayudarte y darte para tus necesidades? ¿Crees que no soy capaz de poder cambiar tu vida? ¿Crees que no soy capaz de poder sacarte del problema en que te encuentras? Si así lo crees, es porque no sabes el tamaño de mi nombre, dice Jehová. Padre Santo, cuánto te necesitamos. Necesitamos inmensamente de ti. Tú eres nuestro refugio. Oh Señor, en tantas horas y tiempos de nuestra vida que necesitamos de ti. Bienaventurado y dichoso y feliz la persona que en ti ha encontrado un refugio secreto. Tú eres nuestro castillo, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Por tanto, no tendremos miedo, aunque los montes sean traspasados al mar, aunque el mar brame con el rugido de sus olas, aunque la tierra temblara y fuera azotada como una pelota, nuestro corazón estará firme, confiado en Jehová. Padre Santo, en esta mañana, alienta al desanimado, esfuerza al cansado, dale fuerzas al que no tiene ningunas, haznos levantar alas como las águilas, levántanos sobre todas nuestras circunstancias, muéstranos tu poder, tu perdón, tu sabiduría, tu fortaleza. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu y permítenos acabar la buena batalla de la fe, usando las armas de la luz, las armas de la justicia y echando mano de la vida eterna. Porque todo esto te lo pedimos y te damos las gracias porque no dudamos en ningún momento que nos podrás abandonar o nos podrás dejar. Si tú entregaste tu vida por todos nosotros, ¿cómo no nos darás? ¿Cómo no nos darás todas las cosas si nosotros te la pedimos? Concédenos, Padre, el deseo de nuestro corazón. Llénanos del conocimiento de tu voluntad y fortalece nuestra vida para ser soldados de Jesucristo nuestro Salvador, en quien oramos y en quien te damos las gracias. Aleluya.